¿Alguna vez has sentido que todo a tu alrededor comienza a perder su sentido? Como si un camino que antes parecía firme y seguro empezara a desmoronarse frente a tus ojos, dejándote sin dirección, sin respuestas. Y si te dijera que esa sensación desconcertante podría ser, en realidad, una señal de Dios tratando de alertarte de que es hora de cambiar el rumbo, quizás, sin darte cuenta, estás ignorando los mensajes que el cielo te está enviando. Es posible que, sin percatarte, estés intentando abrir puertas que ya fueron cerradas por Dios. Hay un principio espiritual profundo que muchos no conocen. Dios jamás permitirá que sus hijos sigan por un sendero que los lleva a la destrucción, sin antes enviarles señales claras para advertirles. Sin embargo, estos avisos no siempre vienen en forma de sueños deslumbrantes o visiones impactantes. Con frecuencia, estos mensajes se manifiestan a través de inquietudes internas, de un malestar inexplicable, bloqueos repentinos o, incluso, una voz suave y susurrante que habla directamente al alma, diciendo: «Vuelve, sal de allí, tengo algo mejor para ti». Hoy, en este video, descubrirás que Dios habla de maneras que tal vez nunca habías imaginado, y cómo su amor infinito se expresa a través de estas advertencias, que son más comunes de lo que crees. Verás cómo Él, en su misericordia, siempre provee señales antes de que nos perdamos. Sus métodos, aunque profundos y muchas veces misteriosos, no dejan de ser efectivos. Él interviene en las circunstancias, toca corazones y cierra puertas para protegernos de caminos que podrían resultar destructivos para nosotros. Este concepto está lleno de una rica filosofía espiritual que, al entenderla, podemos cambiar por completo la manera en que vemos las adversidades y las pruebas. El seguir un camino erróneo no es solo una mala decisión, es también una oportunidad para experimentar el redireccionamiento divino, una muestra de la gracia de Dios que guía a sus hijos. Tal como un pastor dirige a sus ovejas, Dios nunca permitirá que sus escogidos caminen solos hacia el abismo. Él llama, advierte, corrige y, cuando es necesario, nos obliga a cambiar de rumbo para salvarnos de lo que nos espera. A lo largo de este estudio, exploraremos las distintas formas en las que el Señor nos envía señales claras de que es tiempo de cambiar de dirección, de dejar atrás caminos que ya no pertenecen a nuestro destino en Cristo. Aprenderás a reconocer esas señales, a discernir entre la voz del miedo y la voz del Espíritu Santo, y a abrazar con valentía la transformación que Dios está proponiendo para tu vida. Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy puede marcar la diferencia entre seguir atrapado en un ciclo de frustración y caminar hacia el cumplimiento pleno de los planes divinos para ti. Existen claves poderosas que el Espíritu Santo quiere compartir en este estudio, claves que tienen el poder de desbloquear áreas de tu vida que por mucho tiempo han permanecido estancadas. Además, la penúltima lección de hoy podría contener la clave exacta que Dios desea revelarte. Pero antes de comenzar este viaje espiritual, quiero invitarte a que escribas en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Este pequeño gesto será un símbolo de fe, de unidad con esta comunidad y de apertura a lo que el cielo tiene para hablarte. Muchos hermanos que siguen este canal lo hacen porque, lamentablemente, no tienen una iglesia cercana o una red de apoyo que los respalde. Al comentar, dar like e inscribirte, fortaleces este ambiente de comunión y llevas esperanza a quienes más lo necesitan. Cada paz en Cristo que escribas es como una antorcha encendida, iluminando el camino no solo para ti, sino para todos aquellos que vendrán detrás de ti. Así que, mantente firme, porque el estudio de hoy no será solo una reflexión más, sino una invitación directa a transformar tu vida con el poder de Dios, para que puedas escuchar con claridad, comprender con profundidad y, si hace falta,
Reunir la valentía necesaria para transformar por completo el rumbo de tu historia. Es vital que ahora abras tu corazón. Deja a un lado las distracciones. Desconéctate del ruido exterior y acompáñame en esta jornada. Hay algo preparado por Dios, exclusivamente para ti. Y quizá este sea el momento exacto en el que tu respuesta llegue. Este no es solo un estudio, es un llamado del cielo. A lo largo de toda la narrativa bíblica hay un patrón que se repite de forma silenciosa, pero inconfundible. Dios comienza a movernos hacia una nueva etapa a través de un elemento muchas veces incomprendido: el desconcierto. Pero no se trata simplemente de un malestar físico o emocional. No, es una agitación del alma, una incomodidad espiritual tan intensa que sacude los cimientos de lo que dábamos por seguro. Es una alarma sagrada que interrumpe la rutina y nos obliga a mirar hacia lo alto. Un ejemplo poderoso de este principio es la historia de Jonás. Dios le dio una instrucción clara: ir a Nínive. Sin embargo, Jonás eligió ir en dirección opuesta, creyendo que podía escapar del propósito divino. Su desobediencia no pasó desapercibida. Una tormenta feroz, el temor de morir en alta mar, ser arrojado al mar y terminar en el vientre de un enorme pez. Todo formó parte de un proceso de confrontación. Dios bien pudo haberle enviado un ángel, una visión o una palabra directa, pero eligió usar el recurso del malestar, del quiebre, para interrumpir su error. Y lo mismo puede estar ocurriendo contigo. Cuando te empeñas en avanzar por un camino que no fue trazado por Dios para ti, muchas veces Él intervendrá no con estruendo, sino con un susurro incómodo, con barreras que se levantan inesperadamente, con puertas que se niegan a abrir, con una inquietud constante que no se va. Pero no lo hace para castigar, lo hace para despertar tu espíritu, para sacarte del letargo que podría llevarte a perder tu destino. El amor de Dios es tan inmenso que prefiere verte pasar por un periodo de incomodidad antes que dejarte avanzar hacia un desastre. Esa incomodidad es un lenguaje celestial. Es una señal invisible que resuena en lo más profundo del ser. Si hoy te sientes extraño en el lugar en el que estás, si las decisiones que tomaste ya no te dan paz, si tu alma se mueve con una ansiedad que no puedes explicar, no lo ignores. Podría ser el llamado amoroso de Dios para que regreses a la senda correcta. Hebreos capítulo 12, versículo 6, nos recuerda: porque el Señor corrige a los que ama y castiga a todo el que recibe. Como hijo, esta corrección no siempre viene con palabras, muchas veces toma la forma del desasosiego, que nos impulsa hacia una transformación. Pero es importante entender que no todo sufrimiento proviene de Dios. Hay dolores que son consecuencia de nuestras elecciones equivocadas, de injusticias humanas o incluso de ataques espirituales. Sin embargo, el desconcierto que nace del corazón de Dios es diferente. Es una agitación santa, una molestia que lleva escondida una promesa de redención de algo mucho mayor. Tal vez, como Jonás, estás intentando silenciar esa voz interna. Tal vez te llenas de tareas, de planes, de actividades, incluso de buenas obras, con tal de no detenerte a escuchar. Pero Dios es paciente. Su llamado es insistente, y cuanto más intentes alejarte, más fuerte se hará esa señal, hasta que no puedas ignorarla más. Porque el desconcierto no es el fin, es el preludio de un cambio profundo. Es el comienzo de un nuevo alineamiento con los propósitos del cielo. Así que hoy te lanzo una pregunta directa. ¿Qué es lo que te ha quitado la paz últimamente? ¿Qué es eso que te roba el sueño? No por miedo, sino por la sospecha de que algo ya no encaja. Tal vez sea Dios diciéndote, con ternura pero con firmeza: este ya no es tu lugar, este ya no es tu camino. Así como un marinero experimentado
puedes sentir el cambio en el aire antes de una tormenta. Un alma conectada con Dios puede percibir el soplo divino que le avisa que ha llegado el momento de cambiar de dirección. No desprecies el malestar que sientes. Podría ser el primer aviso de que el plan de Dios aún está en pie, pero necesita que tomes una decisión valiente. Tal vez no se haya destruido nada en tu vida todavía, pero si sigues ignorando las señales, podrías perder la oportunidad de vivir todo lo que Dios preparó para ti. Ese desasosiego que hoy te envuelve es, en realidad, el amor de Dios en movimiento. Es el cielo removiendo la tierra bajo tus pies para que te prepares para lo nuevo que viene. Y cuando se cierran puertas en nuestro camino, es común interpretarlo como una derrota, como una señal de que fallamos o que no somos dignos. Pero en la economía del reino, la historia del apóstol Pablo arroja luz sobre una verdad espiritual que muchas veces nos cuesta aceptar. No toda puerta abierta es señal de aprobación divina, así como no toda puerta cerrada es señal de derrota. En Hechos 16:6-10, Pablo y sus compañeros deseaban evangelizar Asia Menor, pero en 2 ocasiones el Espíritu Santo se los impidió. Esas puertas se cerraron no por error humano, sino porque había un plan superior esperándolos. Solo después de esos bloqueos sucesivos, Pablo recibe una visión clara, un hombre de Macedonia clamando por ayuda. Y allí, en ese llamado inesperado, estaba el verdadero destino. Es impresionante notar que Pablo, un hombre lleno de sabiduría y fe, no fue impedido por falta de preparación, sino por la acción soberana de Dios. Esto nos enseña que no basta con desear algo bueno, es necesario que eso esté alineado con el tiempo y la voluntad de Dios. Lo mismo sucede con nosotros. Podemos desear profundamente algo, un empleo, una relación, un proyecto, y aún así ver cómo esa puerta se cierra ante nuestros ojos. Y eso duele. Duele porque golpea nuestras expectativas, duele porque parece sin explicación, pero, espiritualmente, el cierre de una puerta puede ser el grito más alto de liberación que Dios nos envía. Apocalipsis 3:7 declara que Dios es aquel que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Esto significa que cada puerta que se cierra bajo la voluntad divina tiene un propósito. Cada no de Dios puede ser una respuesta más amorosa que muchos sí que el mundo nos ofrece. Y por más que duela hoy, aún agradecerás por la puerta que no se abrió. Quizás estés viviendo exactamente ese momento. Un ciclo que terminó antes de tiempo. Un plan que parecía perfecto y se desmoronó. Un sueño que, de repente, se volvió inalcanzable. No te desesperes. El cierre que estás enfrentando puede ser Dios impidiendo que entres en un terreno que se convertiría en un campo de cautiverio emocional, espiritual o incluso físico. Él ve lo que tú no ves. Él conoce las trampas escondidas detrás de promesas aparentemente perfectas. Sin embargo, el enemigo intentará usar ese momento de vulnerabilidad para lanzar mentiras en tu corazón. Susurrará que fracasaste, que fuiste rechazado, que no eres digno. Pero hoy, el Espíritu Santo te recuerda. Cada puerta que Dios cierra es una nueva ruta que está a punto de ser revelada. No es el fin, es el inicio de una trayectoria más elevada. Recuerda a Israel frente al Mar Rojo. A los ojos humanos no había salida. Pero el bloqueo era solo el escenario donde Dios manifestaría un milagro. Si hoy todo parece detenido, cerrado, bloqueado, es porque algo nuevo está a punto de ser abierto por aquel que tiene las llaves de la historia. Y junto con las puertas que se cierran, hay otra señal silenciosa y poderosa: el peso en el espíritu. Se trata de una inquietud profunda, una impresión en el corazón,
una alerta sin causa aparente. Ese peso no proviene de la ansiedad común ni del miedo natural. Es como una sombra que reposa sobre el alma, pidiendo que algo sea reevaluado con urgencia. El rey Saúl experimentó esto. En 1 Samuel 16:14 está escrito que el espíritu del Señor se apartó de Saúl, y lo atormentaba un espíritu maligno de parte del Señor. Esa opresión fue consecuencia directa de su desobediencia. Dios ya había enviado al profeta Samuel para advertirle, pero Saúl resistió. El peso en el espíritu fue el primer síntoma del desvío. Fue una última advertencia. Pero él la ignoró y cosechó ruina. Por eso, cuando sientas un peso inexplicable, una tristeza constante, una angustia que parece no tener causa, detente. No corras a distracciones. No busques anestesias momentáneas. Haz la pregunta que puede cambiarlo todo. Señor, ¿qué estás intentando mostrarme? El peso en el espíritu es la invitación de Dios al realineamiento. Es la brisa antes de la tormenta. Es la mano de amor que advierte antes de que sea tarde. Quizás ha llegado el momento de recalcular la ruta. Quizás Dios está gritando en el silencio, intentando librarte de un dolor mayor más adelante. Confía. Dios no pesa tu espíritu para castigarte, sino para redirigirte. El desasosiego es el preludio de la liberación. La puerta que se cierra es la dirección que apunta a algo mayor, y el peso que sientes puede ser la llave que te llevará de regreso a la voluntad perfecta, buena y agradable del Padre. Es Dios atrayendo de vuelta al que empezó a alejarse. Es el pastor llamando con ternura a la oveja que se desvió del rebaño. Es el Padre amoroso corrigiendo a su Hijo antes de que caiga en la ruina. A diferencia del peso del mundo, que oprime y destruye, el peso que viene de Dios tiene un propósito redentor. Es una carga que duele, sí, pero que al mismo tiempo despierta, sacude y nos devuelve al camino de la vida. Cuando el apóstol Pablo escribió a los Corintios, les dejó una advertencia poderosa. Examinaos a vosotros mismos, para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13:5. Esta práctica de autoevaluación espiritual nos vuelve sensibles a los susurros del Espíritu Santo, a esos pesos internos que muchas veces ignoramos. ¿Cuántas veces silenciamos estas señales con ruido, ocupaciones o distracciones? ¿Cuántas veces intentamos calmar la inquietud espiritual con entretenimiento o rutinas vacías? Y cuanto más ignoramos, más se intensifica el peso. Hasta que la crisis irrumpe. Dios es paciente, pero también preciso. No permitirá que un corazón sensible permanezca demasiado tiempo extraviado sin enviar señales cada vez más claras. Si hoy sientes ese peso en lo profundo de tu ser, no lo deseches. Detente, escucha, ora. Pregunta con sinceridad. Señor, ¿qué necesitas que cambie? ¿Qué debo dejar atrás? ¿A qué debo renunciar? Ese peso invisible puede ser el toque de alerta que te libra de una tristeza mayor. Recíbelo como lo que es, una muestra tangible del amor de Dios. Solo los hijos son corregidos. Solo quien es amado es disciplinado. Así como el marinero percibe el cambio del viento antes de que estalle la tormenta, el creyente sensible percibe el peso en su espíritu antes de que la crisis se manifieste fuera. Es el momento de volver, de realinear el rumbo. Dios habla primero en lo íntimo, mucho antes de que las circunstancias griten. Y una de esas señales más silenciosas, pero a la vez más elocuentes, es el desvanecimiento de las oportunidades. Lo que antes fluía con facilidad comienza a trabarse. Puertas que antes se abrían con un simple toque, ahora permanecen cerradas. Caminos que parecían seguros se vuelven inciertos.
Proyectos que solían avanzar sin obstáculos empiezan a desmoronarse. Las manos que antes te sostenían se alejan. Lo que parecía sólido, de pronto se escurre como arena entre los dedos. Este patrón no es nuevo. En la historia del profeta, Elías, cuando proclamó la sequía sobre Israel como juicio de Dios, el arroyo que le daba sustento comenzó a secarse. Primera Reyes 17:7. Por un tiempo, Dios lo alimentó en ese lugar, pero cuando el agua desapareció por completo, no fue abandono, fue una señal clara. Ese tiempo había terminado. Era la indicación divina de que el camino debía cambiar. Dios obra de la misma manera con nosotros. Cuando desea movernos, no siempre lo hace con palabras audibles, sino dejando que se agoten los recursos del lugar donde ya no debemos estar. No lo hace por crueldad, sino por amor. Porque Él sabe que si nos quedamos cómodos en un territorio que ya no lleva su bendición, corremos el riesgo de estancarnos, o peor aún, desviarnos. El cierre de puertas puede herir el ego. Estamos acostumbrados a la validación, al éxito, a los aplausos. Y cuando todo eso empieza a desaparecer, sentimos temor. Pero espiritualmente, esa retirada es una invitación a confiar no en lo que tenemos, sino en quien nos guía. El pueblo de Israel vivió esto muchas veces en el desierto. Cuando una estación terminaba, la nube y la columna de fuego se movían, y ellos debían moverse también, aunque el lugar pareciera aún provechoso. Quien se aferraba al campamento viejo terminaba pereciendo. Lo mismo ocurre hoy. Cuando Dios seca ciertas fuentes, no es para castigarnos, sino para empujarnos hacia la nueva tierra que ya ha preparado. Por eso, si hoy estás viendo cómo las oportunidades se disuelven, no te lamentes como quien ha sido abandonado. Levanta tu mirada. Escucha la voz del cielo. Dios está guiando tu alma hacia un nuevo comienzo. Se deshacen, sí, pero es necesario discernir espiritualmente que muchas de esas pérdidas no son derrotas, sino liberaciones disfrazadas. El mismo Jesús nos enseñó que todo sarmiento que no da fruto es cortado, pero incluso aquel que da fruto es podado, para que produzca aún más. Juan 15:2. La poda duele, sin duda, pero también prepara la planta para una nueva estación de abundancia. Cuando lo que antes fluía ahora se resiste, cuando las invitaciones escasean, cuando las puertas comienzan a cerrarse sin razón aparente, no te desesperes. Haz una pregunta sincera al Señor. ¿Es tiempo de cambiar de camino? La fe madura no solo celebra las puertas que se abren, sino que también honra las que Dios, en su sabiduría, decide cerrar. Porque cada cierre es parte del mapa divino que nos aleja de callejones sin salida y nos acerca a su voluntad perfecta. Si hoy sientes que las oportunidades se desvanecen, no lo interpretes como fracaso, sino como un acto de redención. Dios está cuidando tus pasos y quitando lo que te ataría a lo que ya no tiene vida. Confía en el jardinero divino que, al podar, no mutila la planta, sino que la fortalece para que sus ramas puedan sostener frutos más grandes que antes no soportarían. A veces, Él empieza retirando la satisfacción de las cosas que un día te alimentaron. Lugares, actividades o relaciones que antes te llenaban, ahora parecen vacíos. Lo que antes traía alegría, ahora pesa, y una sensación persistente de no pertenecer más ahí comienza a crecer silenciosamente. Así fue con Moisés. Criado en el lujo del palacio egipcio, rodeado de honor, cultura y poder, tenía lo que muchos considerarían una vida ideal. Pero llegó un punto en que lo que antes era privilegio se convirtió en carga. El esplendor del palacio ya no le bastaba. El corazón le ardía con un llamado más alto, aunque no supiera aún cómo expresarlo.
Éxodo 2, 11, 15. Ese ardor no fue casual. Era el dedo de Dios preparándolo para la misión de liberar a su pueblo. De manera similar, Dios actúa con nosotros. Él remueve la dulzura de lo que nos mantendría cómodos, pero estancados. Planta en nuestro interior un sentido de incomodidad santa, que nos impulsa a buscar algo más alto, más profundo, más alineado con su propósito. No se trata de simple aburrimiento, ni de una ansiedad por novedades. Es el Espíritu Santo susurrando: ya no perteneces a este lugar. Este proceso es espiritual. No se trata de una simple transición emocional, sino de una mudanza en el espíritu. Así como el maná no podía ser almacenado más allá del día señalado, nuestras estaciones también tienen un tiempo divinamente determinado. Cuando tratamos de extender lo que Dios ya terminó, lo que fue bendición se convierte en peso, y lo que una vez nos sostenía comienza a drenarnos. David lo expresó con honestidad en sus salmos. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Salmo 32, 4. Ese peso era más que una emoción pasajera. Era Dios llamando a un cambio de postura, de dirección, de alianza. Si hoy descubres que ciertos ambientes que antes eran agradables, ahora te incomodan, que relaciones que antes te llenaban, ahora te dejan vacío, que proyectos que te entusiasmaban ahora solo te cansan. Tal vez el Señor te esté diciendo: tengo algo nuevo para ti. Es hora de levantar el campamento. Dios nunca permite el desajuste sin razón. Cada incomodidad es una invitación al nuevo tiempo. Y lo nuevo, aunque a veces asusta, lleva dentro de sí la promesa de un propósito más profundo, de mayor plenitud y de una comunión más intensa con el Padre. Así como el águila empuja a sus crías fuera del nido para que aprendan a volar, Dios también nos impulsa a dejar el lugar cómodo para descubrir que, en sus alas, podemos alcanzar alturas que nunca imaginamos. Dios, en su infinita sabiduría, a veces permite que lo que antes era nuestro refugio se convierta en una zona de incomodidad, no para castigarnos, sino para impulsarnos. Él sabe que mientras estemos demasiado cómodos, nuestras alas espirituales no se desplegarán. Y son esas alas las que necesitamos para volar más alto, para alcanzar dimensiones más profundas de fe, propósito y revelación. Por eso, si últimamente algo que antes te llenaba ya no te satisface, no te resistas. Ese malestar no es casual, es el lenguaje silencioso del cielo. Es un regalo disfrazado. Es la señal divina de que una nueva temporada se aproxima y que el pastor quiere conducirte a aguas más profundas, a pastos más verdes de los que jamás has pisado. Uno de los indicios más contundentes de que el Señor nos está conduciendo por un nuevo camino es la revelación de verdades que antes estaban veladas. De pronto, lo que parecía firme comienza a tambalearse. Situaciones que parecían confiables muestran sus fisuras. Alianzas que considerábamos inquebrantables empiezan a desmoronarse, y lo que parecía eterno se desvanece sin previo aviso. Este principio está claramente ilustrado en la vida de Abraham. Durante mucho tiempo caminó al lado de su sobrino Lot. Compartieron tierras, riquezas, decisiones, pero hubo un momento en que las tensiones comenzaron a manifestarse. Los pastores de ambos discutían, el ambiente se volvía denso, la armonía se deshacía. Abraham comprendió que esa relación ya no podía continuar. No fue rencor, fue discernimiento. Propuso la separación y Lot se apartó. Solo entonces, después de ese desprendimiento, Dios volvió a hablarle a Abraham, no solo para confirmar sus promesas, sino para ampliarlas. Fue tras la separación que pudo contemplar la tierra que Dios había destinado para él. ¿Notas el patrón divino? Primero viene la revelación, luego la expansión. Antes del crecimiento,
Dios expone lo que ya no debe permanecer. Él no permite que sigamos atados a lo que limita nuestra visión. Por eso quita las vendas. Permite que caigan las máscaras. Rompe lo que se había convertido en fachada. Y aunque duela, es puro amor. Porque nadie puede avanzar hacia lo eterno llevando consigo lo que solo sirvió para una estación pasajera. Jesús mismo lo dijo. Nada hay encubierto que no haya de mí no ser revelado, ni oculto que no haya de salir a la luz. Lucas 12:2. Esa no es solo una advertencia espiritual, es una manifestación del cuidado del Padre. Cuando Dios saca algo a la luz, no es para exponer nuestra vergüenza, es para rescatar nuestra esencia. Es su forma de decir, esto ya no puede acompañarte. Es el cielo interrumpiendo silencios cómodos para preservar tu destino eterno. Pero qué fácil es resistirse a esas revelaciones. Fingimos que no vimos, justificamos lo que ya no tiene justificación. Nos aferramos a estructuras que Dios ya ha declarado obsoletas. Y en esa necedad, terminamos atrapados en ciclos que nos desgastan y nos estancan. Porque donde el Espíritu de Dios revela, también exige respuesta. Y aunque la verdad libera, solo lo hace cuando se acepta con valentía. Quizás últimamente has notado que ciertos ambientes ya no te hacen bien, que personas en quienes confiabas han cambiado, que proyectos que antes te apasionaban ahora solo te cansan. Y en lugar de soltar, estás luchando por mantener de pie lo que Dios ya está desmantelando. Hoy, recibe esta palabra con atención. Si el Señor está revelando, es porque está construyendo algo nuevo. Él no quiere que edifiques tu futuro sobre ruinas disfrazadas de estabilidad. Él quiere cimentarte sobre roca firme. Abraham, solo, pudo ver la tierra prometida en toda su plenitud después de separarse de Lot. La visión no se amplía sin obediencia. Y lo mismo se aplica a ti. No temas lo que Dios está sacando a la luz. No es juicio, es dirección. Es el faro que ilumina, el nuevo camino que Él ya trazó para ti. Y cuando ese proceso comienza, aparece otra señal tan sutil como profunda: la inquietud en la oración. Aquello que antes te traía descanso, ahora parece remover las aguas de tu alma. La paz se transforma en preguntas. El sosiego da paso a una agitación interna que no puedes explicar. No es que hayas perdido tu comunión con Dios. Al contrario, es que estás cruzando un umbral invisible. Estás siendo llamado a una transición espiritual. Esa inquietud que sientes cuando oras no es un signo de distancia con Dios. Todo lo contrario. Es, muchas veces, el susurro firme del Espíritu Santo que te está diciendo: algo necesita cambiar. Es su manera de despertarte, de encender una alarma sagrada en tu interior. Lo vemos con claridad en la vida de Nehemías. Al recibir noticias sobre la ruina de Jerusalén, su primera reacción fue orar y ayunar. Pero en vez de hallar consuelo inmediato, su alma se agitó aún más. Esa oración no le trajo descanso, le trajo carga. Una tristeza tan profunda se apoderó de él que ni siquiera pudo ocultarla ante el rey Artajerjes. Nehemías 2:1-2. Pero esa inquietud no fue un castigo. Fue el clamor del cielo empujándolo hacia una nueva identidad. Nehemías dejó de ser simplemente un copero y se convirtió en un restaurador de muros, un líder levantado por Dios para reedificar los escombros de una ciudad y de un pueblo. La oración no solo revela, también transforma. No solo nos conecta con Dios, sino que nos reposiciona. Dios muchas veces utiliza la oración como semilla de transición. Mientras tú buscas respuestas, Él siembra dentro de ti un desasosiego santo, una voz interna que te susurra que ya no puedes quedarte donde estás, que el terreno que pisas ya no sostiene la próxima etapa de tu llamado, que aquello que antes te alimentaba
ahora ya no te nutre. Y entonces Él dice, lo que te sostuvo hasta aquí ya no es suficiente. Te quiero llevar más lejos, más profundo. Muchos, al sentir esa inquietud, creen que están orando mal, que perdieron la conexión, que Dios se ha callado. Pero no. Cuando la oración se vuelve turbulenta, es porque el cielo está en movimiento. Y en el reino de Dios, el movimiento casi siempre precede a una misión. Cada agitación espiritual es el preámbulo de una nueva ruta. Así lo expresó el apóstol Pablo en Romanos 8:26, al decir que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados con palabras. Esos gemidos no son de desesperación, son señales de parto espiritual. Indican que algo está siendo gestado, algo nuevo está por nacer. Cuando tu oración te sacude en vez de darte calma, no huyas. Pregunta, Señor, ¿qué necesitas cambiar en mí? ¿A qué me estás llamando ahora? Porque a veces Dios no nos llama a permanecer. A veces nos llama a partir, a dejar atrás lo conocido, a soltar lo cómodo para abrazar lo que aún no ha sido revelado. Puede que últimamente sientas que tus oraciones están llenas de preguntas sin respuestas, que el silencio de Dios pesa más que cualquier palabra audible. Tal vez, muy en lo profundo, ya sabes que hay algo que debe ser entregado, transformado o abrazado de otra manera. No huyas de esa inquietud, no la calles. Escúchala. Ella es la antesala de la revelación. Es el fuego que purifica y alinea. Es la voz silenciosa del Espíritu empujándote al umbral de una nueva temporada. Esa oración inquieta, que te deja temblando en el alma, puede ser el último paso antes del envío, antes del nuevo capítulo que transformará por completo tu historia. Y entonces llega otro signo sagrado, la sensación de estar siendo empujado para afuera. Cuando Dios determina que es hora de cambiar de ruta, Él puede permitir que se cierren puertas, que se disuelvan relaciones, que se derrumbe todo lo que antes parecía seguro. No para castigarte, sino para redireccionarte. El lugar que antes te acogía, de repente se vuelve incómodo. El entorno que antes te nutría, ahora te rechaza. Y personas que antes caminaban a tu lado comienzan a alejarse sin explicación. José, el hijo amado de Jacob, vivió este principio de forma dolorosa pero redentora. Estaba en casa, rodeado del amor de su padre, protegido en un entorno familiar. Pero Dios tenía otro destino para él: gobernar en Egipto, salvar a multitudes. Para que ese propósito se cumpliera, José tuvo que ser arrancado de su zona de confort. No por elección, sino por fuerza. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Génesis 37:28. Fue traicionado, humillado, despojado, y sin embargo, todo eso fue el impulso que lo colocó justo en la ruta de su destino profético. Así también obra Dios con nosotros. A veces estamos tan aferrados a lo conocido, tan enamorados de la rutina, que no nos moveríamos a menos que algo nos empuje. Y entonces, por amor, Él permite que el terreno bajo nuestros pies se sacuda. No para destruirnos, sino para desplazarnos hacia donde su gloria quiere manifestarse. Hay momentos en los que Dios permite que todas las puertas se cierren, que las ventanas se trancan, e incluso que el suelo que solíamos pisar con seguridad desaparezca bajo nuestros pies. No para castigarnos, sino para empujarnos amorosamente hacia lo que todavía no vemos, pero que Él ya preparó con perfección. Es fácil malinterpretar ese empujón como un fracaso, como si hubiéramos sido abandonados. Pero espiritualmente, muchas veces, es el acto más profundo de amor del Padre. Él sabe que, si permanecemos donde estamos, nunca alcanzaremos la plenitud de su propósito.
Israel lo vivió en carne propia. Mientras José tenía vida y el favor de Dios se derramaba sobre el pueblo, quedarse en Egipto parecía lógico. Pero el tiempo cambió, y con él se levantó un faraón que no conocía a José. La opresión comenzó, y lo que antes era abrigo se convirtió en prisión. No fue sino hasta que el clamor brotó del alma del pueblo que la liberación comenzó a gestarse. A veces, Dios permite que la incomodidad apriete, no porque se haya alejado, sino porque llegó el momento de caminar hacia lo que prometió. Lo mismo sucede contigo. Ese rechazo, esa presión, esa sensación de no encajar más, no es abandono. Es movimiento. Es el cielo diciendo, no puedes quedarte donde estás. Quizás perdiste un trabajo, un vínculo que parecía estable o una posición que creías definitiva. Y tal vez tu corazón aún llora por lo que se fue. Pero escúchame con atención. Nada de lo que Dios permitió que saliera de tu vida es necesario para el futuro glorioso que Él diseñó para ti. Lo que hoy parece pérdida, mañana será entendimiento. La sacudida que duele es, en realidad, el empujón que te posiciona en tu destino. Confía. Aunque el camino frente a ti parezca incierto, las manos que te están empujando son las mismas que te sostendrán. Así fue con José, sacado de su hogar de forma brutal, vendido por sus propios hermanos, humillado y olvidado. Pero todo eso lo colocó exactamente donde Dios quería que estuviera. El dolor fue real, pero también lo fue la gloria que vino después. Ese empujón no lo destruyó, lo posicionó. Y lo mismo sucederá contigo. Si estás aquí, si llegaste hasta este punto de la palabra, quiero que sepas algo. Formas parte de una minoría. Pocos llegan hasta el final de un mensaje como esta. Pocos tienen sed suficiente como para buscar hasta el último segundo aquello que el Espíritu Santo desea revelar. Pero tú perseveraste. Y eso ya es una señal. Una señal de que hay algo precioso reservado para ti en el corazón de Dios. Hoy, caminamos juntos por un sendero de profundidad. Hablamos de señales, de movimientos invisibles, de puertas que se cierran y suelos que desaparecen, no como fin, sino como inicio. Cada palabra fue sembrada con propósito. Y ahora, para sellar este momento, quiero invitarte a declarar algo. Si verdaderamente estuviste aquí con el corazón abierto, escribe en los comentarios: seguiré por el camino que Dios elija. Esa frase no es un simple testimonio de que escuchaste hasta el final. Es un acto profético. Es una confirmación, delante del cielo y del mundo espiritual, de que estás dispuesto a soltar lo viejo para abrazar lo eterno. Leeré cada comentario con cuidado, no para contar números, sino para reconocer quienes decidieron no solo oír, sino responder. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. No por mí. Hazlo porque cada suscripción es como una chispa encendida en medio de la oscuridad. Cada vez que te unes, estás alimentando una llama que puede alcanzar a personas que ni siquiera conoces. Imagínate una vela solitaria en un pueblo sumido en tinieblas. Si nadie la cuida, el viento la apaga. Pero si la protegemos, si la rodeamos de más luz, puede volverse un fuego capaz de guiar multitudes. Este canal es como esa vela, y tu comentario, tu me gusta, tu compartir, todo eso es leña en Intisexu, una fogata espiritual. No pienses que lo que haces aquí es pequeño. Es parte de una obra que solo Dios conoce en su totalidad, pero que tú estás ayudando a construir. Y si ya eres parte de esta comunidad, si ya estás suscrito, si has caminado con nosotros hasta aquí, siéntete honrado, porque tú eres parte del remanente que no solo oye, sino que responde. Tú eres parte de lo que Dios está levantando en esta generación.
Eres parte de aquellos que mantienen esta antorcha en alto para que otros viajeros cansados encuentren el camino de regreso a casa. Pero si aún no formas parte, detente un instante y reflexiona. ¿Por qué postergar lo que puede traer luz y esperanza a vidas que claman en silencio ahora mismo? No guardes para ti lo que el cielo te entregó hoy. Comparte este video. Tal vez ese simple gesto sea la respuesta que alguien ha estado suplicando en oración. Un clic tuyo puede ser la señal que otra alma estaba esperando para no rendirse. Y antes de despedirnos, te pido algo más. Quédate un momento en silencio. No cierres esta ventana todavía. La música que acompaña estas palabras no está aquí por casualidad. Permite que ella penetre en lo más profundo de tu alma. No quiebres esta conexión preciosa. Deja que el Espíritu Santo te ministre en lo íntimo. Este es un momento sagrado. No tengas prisa. La prisa interrumpe el susurro de Dios. Quédate. Respira. Agradece. Agradece por los caminos que están siendo enderezados, por las puertas que en amor Él cerrará, por las otras que se abrirán para conducirte a nuevos comienzos. Adora en silencio. Derrama tu corazón. Siente esa presencia suave y poderosa que te envuelve ahora. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está descendiendo sobre ti como un manto. Que el Señor te bendiga con sabiduría para cada decisión. Que te fortalezca en los días de duda. Que su mano firme y su corazón tierno te guíen, paso a paso hacia el propósito que ya fue escrito para ti. Y así, con reverencia, nos despedimos por ahora. Pero muy pronto volveremos a encontrarnos para recibir nuevas verdades, nuevas revelaciones y seguir juntos esta jornada de fe, transformación y destino.